Bueno, había pensado esta mañana, en la meditación de la mañana, normalmente en la meditación pues me viene algo, ¿no? Y me venía a hablar un poco del noble octuple sendero y también el camino de la no dualidad, que son dos tradiciones muy importantes en el camino espiritual, para que veáis cómo estas dos tradiciones enseñan una manera de hacer la práctica. Al final nos daremos cuenta que realmente no hemos hecho nada. No hay nadie que pueda hacer nada. Porque si todo es un sueño, ni Juan, ni Maleni, ni Sebastián, ni Begoña, ni Loli están haciendo nada, ¿sabes? Se están produciendo. Las situaciones se producen en el sueño. Al final nos damos cuenta de eso. Pero mientras que no tengamos esa certeza, hay una serie de intenciones y de prácticas que el personaje puede llevar a cabo y es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, os voy a enseñar un poquito la estrategia que utilizaba Buda, por un lado, y él lo enseñó en su momento, y por otro lado las prácticas de la no dualidad, que es una enseñanza muy profunda, donde al final la no dualidad busca el camino de romper con la separación, de romper con la percepción separada que tenemos a través de nuestros sentidos, pensando que yo soy uno y tú eres otro, y como pensamos de manera diferente, pues tenemos que seguir luchando, ¿no?, para que prevalezca nuestra visión del mundo o nuestra interpretación, ¿no? La locura, ¿no?, de la guerra, del conflicto entre países, ¿no?, el divorcio, las separaciones, todo tiene que ver con una lucha de egos, de pensamiento, de creencias, ¿no? Entonces, había ya adelantado, antes de que empezara la sesión, había adelantado, y lo he puesto ahí para que tengáis un poquito de más claridad, el noble octuple sendero. Esto tiene que ver con el budismo y lo que enseñó Buda, ¿no? Buda decía que había tres terrenos o tres campos en los que había que trabajar, tres campos diferentes para alcanzar la iluminación. El primer campo tenía que ver con la conducta ética. Si tú quieres iluminarte, si tú quieres despertar, no puedes robar, evidentemente, no puedes hacer daño a los demás. Entonces había una serie de normas que tú tenías que cumplir, ¿no? La recta palabra, por ejemplo. Buda decía, si quieres alcanzar la iluminación tienes que estar muy consciente de lo que dices, de lo que hablas. Poner mucha presencia y mucha atención en cómo es tu diálogo, qué dices, qué estás hablando. Entras en el juicio, criticas al otro, a los demás, siembras odio a través de la palabra. Entonces él decía que una de las prácticas muy importantes era estar muy consciente de lo que digo y cómo lo digo. Y ahí estamos meditando, estamos practicando la atención. Es una práctica muy potente. Entonces, la recta palabra que nos lleva directamente a la recta acción. Si nosotros empezamos a hablar de una manera, es porque pensamos de una manera que tiene que ver con la sabiduría, el campo de la sabiduría y el recto pensamiento. Nosotros vamos a pensar de otra manera. Vamos a empezar o a comenzar a pensar de otra manera. Ya no voy a pensar mal, voy a empezar a pensar bien. Entonces el recto pensamiento nos lleva, y la recta palabra nos lleva a la recta acción. Y esto es muy comprensible y muy lógico. Si yo pienso que lo peor que yo puedo hacer es hacerme daño a mí, al otro, porque eso me va a causar sufrimiento a mí y al otro, si empiezo y tengo clara conciencia de eso y lo tengo muy presente, pues eso es lo que yo voy a difundir a través de mi palabra. Cuando hable con una amiga y esta amiga se ponga a criticar a otra amiga, que suele pasar, a juzgar, pues la voy a parar, le voy a decir, bueno, voy a limar, de alguna manera voy a parar, o no voy a entrar en eso, me voy a separar de eso,
no voy a ser cómplice de ese diálogo, ¿vale? No voy a echar más leña al fuego, por ejemplo. Entonces, el pensamiento y la palabra nos lleva a actuar de otra manera. Si yo empiezo a pensar de otra manera, voy a actuar de otra manera. Voy a comunicarme de otra manera también. El recto medio de vida, Buda decía, no puedes practicar el despertar o practicar la autoconciencia sin tener un medio de vida, digamos, sano, ¿no? Un medio de vida acorde, ¿no? Digno, un medio de vida que no haga daño al otro. Imagináis un sicario, en el camino espiritual. Es imposible, ¿verdad? Entonces, o una persona, con todos mis respetos, un cazador que vaya a cazar elefantes en el camino espiritual, yo no me veo matando a un elefante. Soy incapaz. Luego está la otra cosa, ¿no? De comer carne o no, y de comer pescado o no. Y el propio Jesús comía carne y pescado, porque él decía que en este sueño también hay unas necesidades y que también cada elemento del sueño podía tener un cometido, ¿no? Un sentido. Entonces yo no voy a entrar en si tienes que comer carne o no, cada uno que sienta y haga lo que quiera, yo no entro en eso. Pero evidentemente no es lo mismo por necesidad, pues un día comerte un filete de pollo que cogerle y restorcerle el pescuezo a un pollo simplemente por mala leche o por, no sé, son cosas diferentes, ¿no? Entonces el Buda decía que había que tener un recto medio de vida también, ¿no? Tenía que ir todo acorde, todo iba acorde, ¿no? En el campo de la disciplina mental, ¿no? Él hablaba del recto esfuerzo, hablaba de esfuerzo. Porque Buda era una personalidad cognitiva. Buda tenía una mente muy cognitiva, tenía mucha fuerza de voluntad, era muy perfeccionista, ese tipo de mente, ¿no? Alguno la conoce, muy perfeccionista. Entonces él aplicaba la fuerza de voluntad en su meditación. De hecho se perdió, bueno, él salió del palacio de su padre, era un príncipe, y un día se escapó del palacio de su padre, ¿no? Y vio a un muerto, y le llamó mucho la atención, ¿no? Es como, ¿qué está pasando fuera del palacio, ¿no? Con todo lo bonito que es en el palacio y lo que hay fuera, ¿no? La miseria, la muerte. Él se sorprendió por eso cuando era muy joven y entonces eso le martilleaba, ¿no? Hasta que al final dejó el palacio, dejó a su mujer, a su hijo y él siguió esa llamada que sentía de buscar respuestas, ¿no? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la pobreza y la miseria? Entonces, él se relacionó con un montón de maestros de aquel tiempo, ascetas también, practicó el ascetismo, el ayuno, y al final todo esto lo llevó, ¿no?, a fracasar, y en ese fracaso y en esa desesperación se sentó en postura de meditación debajo del árbol Bodhi, rendido, y dijo, ya no puedo más, no voy a buscar nada más, entonces aquí voy a morir. Fijaros qué alegoría más bonita, cuando ya el ego se rinde, el ego que busca la iluminación, nuestra propia mente que está buscando la iluminación, pero la sabiduría y la inteligencia divina, en esa búsqueda te pone todo tipo de pruebas, ¿no? Aparece un fracaso, pérdidas, sacrificios, ¿no?, que tienes que hacer, juicios, condenas, traiciones. En todo ese proceso del Buda, el Buda ya se rindió completamente y ya no podía más, ¿no? Se sentó en postura de meditación debajo de ese árbol, muero aquí, ¿no? O me ilumino o muero aquí, porque no, de aquí no me muevo, ¿no? Y en esa profunda rendición, que es una alegoría, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, rendirnos al momento presente. Pero el ego necesita pelear, vive de la pelea y del conflicto. En la rendición al momento presente está la clave para la iluminación, ¿no? Rendirse completamente. El Buda se rindió y ya se dice que apareció, ¿no? Apareció la iluminación
y vio con mucha claridad todo, cómo se movía el mundo, qué era el mundo, ¿no? Entonces ahí alcanzó la iluminación. Y el terreno o el campo de la sabiduría, ¿no? Bueno, primero el recto esfuerzo, porque él puso mucho esfuerzo, hacía mucha meditación y de alguna manera pues tenemos que poner esa intención, ¿no? La recta atención, que todo esto lo hablamos aquí, todo esto lo comentamos aquí, todo esto, ¿no? Dicho de otra manera, la recta atención, la atención la necesitamos. Nuestra mente está muy dispersa, entonces poner la intención de estar atento al momento presente. La recta concentración. Con la recta concentración se consiguen los poderes sobrenaturales, los siddhis. La persona que medita, y es un meditador avanzado, alcanza, además de atención, una concentración muy profunda, como ya he hablado aquí en otras ocasiones. Entonces, a través de la recta concentración, puedes ver la naturaleza de la realidad. Puedes romper la dualidad, puedes ver que tú eres uno con todo. Como decía Jesús, mi Padre y yo somos uno. Él consiguió esa recta concentración. En la recta concentración, cuando somos meditadores avanzados, lo que ocurre es una cosa, la dualidad desaparece. Normalmente, cuando tú cierras los ojos, cuando miras interiormente, tienes la sensación de que estás tú, que te confundes con el cuerpo, presente, un yo que está presente, y hay una separación, por ejemplo, con tu respiración, con un pensamiento, las distracciones que aparecen, o con el objeto de meditación. Por ejemplo, si meditas en la palabra amor, al principio tú vas a ver como una especie de separación entre tú, el meditador, y la palabra, como que son dos. Hay una dualidad, el yo que medita y la palabra, de la cual soy consciente, o de la cual estoy presente imaginándolo mentalmente. Hay una separación. En la recta concentración, o a través de la recta concentración, se consigue que el objeto de meditación y el meditador se hagan uno, que aparezca la no dualidad o desaparezca la separación, que desaparezca la dualidad. Entonces, el objeto de meditación y el meditador se hacen uno. En ese momento percibes y sientes que tú eres todo, que no hay dos. Eso se consigue a través de la meditación, a través de la recta atención y a través finalmente de la recta concentración. Y el campo de la sabiduría, donde aparece el recto pensamiento y la recta comprensión, que es lo que trabajamos aquí cada 2 semanas. Sobre todo trabajamos con el pensamiento y la comprensión, aparte de practicar la atención. Como yo digo, tenemos que estar muy atentos al momento presente aquí, practicar la atención. Entonces, todo esto es una amalgama de las prácticas que el Buda recomendaba en su tiempo. Y luego, sí, un momentito. Dime, Pablo. ¿Está en orden puesto para que se empiece por la conducta ética, por la recta palabra y se termine con la recta comprensión o no? Esto es como un puchero, va todo unido, ¿sabes? Esto es como un menudo. No podemos empezar a comernos los garbanzos primero y después el fideo, después una zanahoria, si no nos lo comemos todo. Practicamos con todo a la vez, es como una mezcla, ¿no?, de prácticas donde estoy atento a mi palabra, estoy atento a mis pensamientos, empiezo a comprender, empiezo a pensar de otra manera y me doy cuenta de cuando tengo un pensamiento negativo. Es como una mezcla, ¿no? Es como una práctica donde tiene que estar todo unido, ¿no? Entonces, fijaos ahora la no dualidad. En la India, en la práctica hindú, en la India, en la práctica de la no dualidad, habla de 4 senderos. El primer sendero
es el Jnana Yoga. Este le pinta muy bien. El Jnana Yoga. ¿Qué es el Jnana Yoga? Al maestro que enseña Jnana Yoga se le llama Jnani. Este es el camino de la comprensión y el conocimiento. Sobre todo yo trabajo con este camino, sobre todo, aunque es una amalgama de todo, pero sobre todo yo trabajo con este camino, el camino de la comprensión y del conocimiento. Cómo funciona la mente, qué es lo que no somos, porque sabiendo lo que no somos, al final resplandece lo que somos. Este es el camino de la comprensión o del conocimiento. Luego está el camino del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es la entrega devocional. Me entrego a mi maestro. O en el camino del cristianismo me entrego a Cristo. O me entrego a Dios. Esto es la devoción cristiana. O la devoción del hinduismo, ¿no? Donde confío plenamente en mi maestro. Y si mi maestro está iluminado y ha alcanzado el despertar, voy a confiar en él plenamente, en lo que dice, y me voy a entregar. Es como una especie de respeto, ¿no? Es como una especie de postración. Fijaros los budistas, por ejemplo, que en sus rituales, ya sabéis que yo he sido budista, en sus rituales siempre se postran, ¿no? Hacen una serie de postraciones, ¿no? Las postraciones budistas son una simbología, Normalmente el budista se postra ante su potencialidad de alcanzar la budeidad. Se postra ante esa potencialidad. No hay un Buda separado de ti. El Buda eres tú. El Buda es todo. Entonces, cuando veis a los budistas haciendo las postraciones, la típica postración budista, eso es un ritual que de alguna manera tú estás sintiendo que eres Buda. Tienes ese potencial. En realidad eres Buda, eres todo. Y ahí te estás postrando no ante el maestro, porque el maestro y tú sois uno. No hay que tener un respeto al maestro que esté separado. De hecho, hay un dicho budista que dice, cuando encuentres al Buda o a un Buda, mátalo. ¿Qué significa eso? Pues que tú no puedes proyectar el poder en otra persona, porque ahí entras en la trampa, porque ahí coges apego o dependencia afectiva. ¿Entendéis? Por lo tanto, si tú te crees por encima de los demás, si te sientes mejor que los demás, si te sientes especial, eso, como hemos dicho otras veces, es puro ego. Si encuentras al Buda dentro de ti, mátalo. Porque a veces el ego espiritual se cree alguien, ¿no? Se cree un yo superior. Entonces, de ahí viene ese dicho, ¿no? El Bhakti Yoga es la entrega devocional. Realmente es una entrega, es una rendición a tu potencial, ¿no? Si escuchas a un maestro, por ejemplo, tú te entregas a la enseñanza del maestro, pero tienes que saber desde el principio que el maestro y tú sois lo mismo. El maestro solamente es una canalización de Dios o de Buda. Es como una mente que cuando enseña, canaliza la enseñanza. Entonces, una persona que no está despierta, pues igual tiene que preparar sus clases, igual tiene que estar muy consciente de cómo lo dice, de pensar lo que dice, estudiar, y eso no es que sea malo, pero evidentemente es la palabra de una persona.
Pero el maestro espiritual iluminado no se aprende nada de memoria, todo es una canalización. El curso de milagros, ese libro tan complejo, es una canalización que recibió una persona. Y hay otros libros espirituales que son canalizaciones también. No es el escritor el que escribe, es la inteligencia superior la que escribe a través de ese escritor. Por eso yo siempre digo, hay libros de escritores y hay libros de maestros. Entonces, cuando uno lleva en este camino evolutivo, lleva un tiempo, tú eres capaz de empezar a leer un libro y saber si eso lo ha escrito un hombre o lo ha escrito Dios, porque lo notas. Son libros que tienen diferentes frecuencias de vibración. El poder de la hora es un libro que ha escrito Dios, así como suena, entendiendo por Dios un campo de inteligencia y de amor. Ese libro lo ha escrito Dios, no lo ha escrito Eckhart Tolle, él mismo lo dice, es un canal. Ha sido como un canal, ha sido elegido como un canal. Y otra serie de libros, ¿no? Luego, detrás del Bhakti, vendría el Karma Yoga. El Karma Yoga viene a ser como entregarse a los demás. El Karma Yoga tiene que ver con las ONGs, ¿vale? Las personas que dan su vida por los demás. Esta chica que hace poco murió en Ucrania, no sé si la habéis visto en el telediario y tal, esa persona estaba practicando el Karma Yoga, es una elegida, le sale de dentro, ¿no? Está en una ONG, en la guerra, llevando alimento a los demás. Eso es el Karma Yoga, ¿ok? Entonces, según el tipo de personalidad que tú tienes, tira por un yoga o por otro. Y el último, eso podríamos poner la ayuda, ¿no? La ayuda generosa, por ejemplo. Y por último está, el Jnani, el Bhakti, el Karma y el Raja. Falta el Raja Yoga. El Raja Yoga. El Raja Yoga es la meditación en sí, es el descubrimiento de tu verdadera naturaleza a través de la meditación. Ese es el Raja Yoga. Vamos a poner meditación. Entonces, en el camino de la no dualidad, en el sendero de la India, en el camino espiritual, que siempre se ha practicado en la India, aparecen estos 4 senderos. Realmente al final también es como un puchero, porque tenemos que practicar el jnana, el bhakti, el karma y el raja. Y si nos ponemos a pensar, nosotros lo hacemos, porque estamos entendiendo, comprendiendo, alcanzando un conocimiento que es sabiduría. En el bhakti nos entregamos también, hay momentos de entrega, ¿no?, a la enseñanza, a Dios, hay momentos de rendición, ¿no?, profunda, ¿no? El karma yoga, que es la ayuda, ¿no?, que si nos piden ayuda, estamos ahí, ¿no?, dispuestos, ¿no?, a ayudar a los demás si hace falta, ¿no? No es que nos vayamos ahora a la guerra, no tiene que ser así, pero eso también, ¿no? Una persona que necesita ayuda, un acompañamiento, pues nos va saliendo el amor, esa ternura, ¿no? Y el Raja Yoga, que es la práctica de la meditación que también pues aparece, ¿no? Es necesaria la meditación, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que tengáis como todo esto presente, estar presente a todo esto, estar consciente, cómo hablamos, pero no por castigarnos ni nada de esto, sino darnos cuenta, ¿no?, de que cómo perdemos la atención, la presencia, y a lo mejor empezamos a quejarnos, ¿no?, a juzgar o a entrar en la culpa del otro, en la culpa propia, y esto es muy dañino porque estamos alimentando al ego, ¿no?
esto que parece que estamos separados, ¿no? Esto es lo principal, el motivo del sufrimiento es que parece que estamos separados, ¿no? Parece que estoy aquí y tú estás allí, en la pareja, por ejemplo, en la relación de pareja, esto es casi lo más difícil, ¿no?, de esta dimensión, la relación de pareja o las relaciones, ¿no?, la convivencia, las relaciones de amistad, las relaciones de pareja, la relación en el trabajo con las compañeras o con el jefe, ¿no? Parece que somos dos, ¿no? Hay una especie de sentimiento de que yo soy yo y tú eres tú, y ahí viene todo el problema, ¿no? En esa dualidad, ¿no? Esta dimensión está confeccionada de esa manera, es un engaño. El bien y el mal, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo blanco, lo negro, lo justo, lo injusto. Lo que es justo para mí es injusto para ti. ¿Veis todo esto, no? Conocéis, ¿no? Lo que está bien para mí está mal para ti. Todo este problema de las relaciones es esto, ¿no? Formas de pensar diferentes, interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces el ego necesita esto para sobrevivir. El ego necesita la discusión, necesita el conflicto. En la relación, en cualquier relación o en las situaciones de vida que vamos viviendo, ¿no?, aparece una dualidad muy potente y muy perjudicial, que es la víctima y el victimario. El victimario, para que entendáis, pues una palabra que se usa poco, el victimario es como el agresor, el que agrede a la víctima. La víctima es sería la persona que es agredida, y el victimario es la persona que agrede. ¿Ok? Entonces, en el mundo de la dualidad, siempre que hay una víctima, hay un victimario. ¿Lo veis o no? Tiene que haberlo. Si yo me considero una víctima de una persona, tiene que haber una persona que me agredió. ¿Veis? Que es victimario, mi victimario. Esto que el ego lo necesita para subsistir es muy peligroso. Hay un momento en el trabajo emocional, en el trabajo gestáltico, donde tenemos que ver todo esto, donde de alguna manera tenemos que poner límites y demás, pero luego, una vez que hacemos este trabajo emocional, una vez que conocemos, ¿no?, nuestra historia personal, tenemos que trascender esto, porque si no, no vamos a ser felices nunca. Por ejemplo, yo puedo sentirme víctima de una madre que me ha agredido emocionalmente. Y todavía puedo seguir pensando que mi madre fue mala para mí. ¿Ok? Incluso he hecho la gestal y yo sigo pensando que mi madre fue una cabrona. Y de ahí no me muevo. Sí, yo ya la perdoné. Pero ese perdón no es auténtico, lo siento, no es auténtico. Porque si hubiera el perdón auténtico, es un borrón y cuenta nueva. El verdadero perdón tiene que ver con que hasta aquí llegó y esto se salda completamente. Entonces, cuando nos victimizamos, inconscientemente estamos reconociendo que hay un victimario. ¿Lo veis? Tiene que haberlo. Cada vez que nosotros nos sentimos víctimas, estamos abriendo la brecha de la separación. Estamos haciéndole el juego al ego que dice, cuidado, la vida es peligrosa, hay uno fuera que te quiere agredir, que te está agrediendo. De hecho, si seguimos alimentando este pensamiento, ocurre una cosa muy inconsciente, muy sutil, muy curiosa. Que yo, en mi interior, también tengo una víctima y un victimario. Porque a veces, en la dualidad y en la polaridad, yo me victimizo a mí y me culpo a mí de mis errores. Es decir, que hay como un personaje dentro de mí que está culpándome a mí también. Y ahí hay una brecha también interna. Un ego que castiga a otro ego, que soy yo mismo. Entonces hay una parte de mí que lucha contra otra parte. Hay una parte de mí que agrede a otra parte de mí. Entonces inconscientemente yo estoy creando una brecha de separación.
estoy luchando conmigo misma. Hay una parte de mí víctima de otra parte de mí. Cuando en una relación yo me victimizo, inmediatamente veo un victimario fuera, que es mi pareja, por ejemplo. Cuando en una discusión, sin darnos cuenta, entramos en eso, la persona que se siente víctima simplemente siente que el otro no piensa como ella o él, ¿vale? Es como, este me está diciendo que lo que yo digo no es. Una simple discusión. En mi forma de pensar esto es así, debería ser así, y sin embargo para ti no. Por lo tanto tú estás diciendo que yo me estoy equivocando. ¿Veis, no? Lo sutil que es esto. Cuando yo siento que tú me acusas de que yo estoy fallando, yo siento como que estoy fallando, como que soy imperfecto o imperfecta. Me estás acusando de que estoy fallando. Y eso toca con el error, toca con la culpa de la imperfección que siento en mí y que todos sentimos. No sé si me estáis siguiendo. Entonces, si mi pareja está en desacuerdo conmigo, inconscientemente yo estoy sintiendo que de alguna manera me está diciendo, me está culpando de que yo no llevo razón, de que estoy errando, de que yo fallo. Y en ese fallo, que yo siento, en ese error que siento dentro de mí desde que nazco, porque todos sentimos que fallamos, que somos imperfectos y buscamos alcanzar la perfección, cosa que es imposible. Cuando mi pareja me insinúa que yo estoy fallando, entro en la culpa. Es decir, me siento culpable de fallar. O él me está insinuando que estoy fallando, por lo tanto estoy tocando con mi imperfección. Y como en el fondo me siento imperfecta, yo siento la culpa de ser imperfecta. Como no puedo sostener la culpa, tengo que proyectar la culpa en ti. Entonces yo no soy capaz de ver lo que está pasando en realidad. No soy capaz de ver lo que profundamente está pasando, ocurriendo. Porque lo que profundamente está ocurriendo es que yo me estoy sintiendo ahora como que fallo y eso me lleva a la culpa y a la vergüenza de mí. ¿Entendéis? No sé si me seguís. Es un mecanismo inconsciente, es muy automático, es muy humano. Pero en el momento que tú me señalas con el dedo, yo estoy tocando con la culpa y la vergüenza que siento de mí, porque al nivel profundo lo siento. A partir de ahí yo intento salir de ahí porque me duele tanto, entonces proyecto la culpa que yo veo en mí, que estoy sintiendo, la proyecto en ti. Y eso es una discusión. Entonces el otro siente el ataque. Y entonces yo le devuelvo la proyección de la culpa. El otro siente su culpa y me la vuelve a proyectar a mí. Y ahí se produce un intercambio de culpa, donde tú eres el victimario y yo soy la víctima. Y el otro piensa que es al revés. No. Eres tú, yo soy la víctima. ¿No te estás dando cuenta de lo que me has dicho? Y ahí hay un intercambio en la relación donde víctima y victimario se retroalimentan. Digamos que se proyectan en uno en el otro. Y ahí, en esa discusión, lo que estamos haciendo, alimentando nuestro ego, estamos alimentando nuestra culpa. Estamos reconfirmando que fallamos y que falla el otro. Eso va creando una brecha de separación más profunda, por ejemplo, en la pareja o en cualquier tipo de relación. Entonces, eso causa una brecha importante. El ego se nutre de eso, de esa separación, ¿no? De ahí viene el pecado original, donde sentimos que fallamos, le fallamos a Dios y Dios nos expulsa del paraíso, ¿no? Y en esa expulsión nos separamos de Dios y en esa separación de Dios vagamos llenos de pecado, pecamos por eso. Por lo tanto ya de fábrica nacemos con el pecado original, ¿cierto? Y el pecado original tiene que ver con que yo le fallé a Dios
con que soy culpable. Le fallé a Dios, soy culpable de haber fallado. En esa culpa que sentimos, porque debajo de la culpa hay algo todavía más pestilente, todavía hay una emoción más profunda y tóxica, que es la vergüenza de mí. Si yo siento culpa, siento vergüenza de mí, y la vergüenza es autodesprecio. Y esto es muy doloroso cuando lo descubrimos, porque sin darnos cuenta, durante toda nuestra vida nos hemos despreciado a nosotros mismos porque hemos creído que teníamos que ser perfectos. Y eso es lo que parece que nos enseñan de pequeños, que tenemos que mejorar, que fallamos y como fallamos somos culpables de fallar. Y a partir de ahí, intrínsecamente, sin darnos cuenta, buscamos un ideal de perfección. Buscamos el éxito, buscamos que los demás nos quieran, buscamos hacer las cosas bien, incluso a través de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tenga una buena imagen para que el otro me acepte. No puedo fallar, tengo que hacer bien las cosas, tengo que tener la buena mirada del otro, porque si no me toca directamente en la culpa y en la vergüenza, y eso me produce, hace que yo me autodesprecie a mí mismo. Por eso intentamos ser mejores de la manera que podemos, ya sea en la relación sentimental, pues teniendo un mejor cuerpo para que los demás nos hagan sentir mejores, perfectos, ya sea a través del trabajo, de la competencia eficaz, ¿no? Ya sea a través de la bondad, que el otro me vea bueno, porque yo en el fondo no me siento bueno, me siento muy despreciable. Entonces, fijaros cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona la mente humana. Porque eso, así funciona la mente humana y tenemos que empezar a comprender cómo estamos dominados por esa mente y nos identificamos con el ego, ¿no? Con nuestra forma de pensar y sentir. Esto causa muchísimo sufrimiento. Realmente el sufrimiento es la identificación que tenemos con esa mente, con el ego. Es simplemente una identificación, una confusión tremenda que tenemos con lo que somos y lo que no somos. Nos confundimos y nos identificamos con lo que no somos. El ego, nuestra forma de pensar. Estamos de alguna manera educados en eso, amaestrados y condicionados por eso. Sebastián, y el bálsamo para eso sería el autoperdón, ¿no? Totalmente. Pero perdonar la víctima, pues si perdono a la víctima, proyecto también mi perdón al victimario. Claro. El perdón es un acto de comprensión. Y esto tenéis que ver la diferencia. Cuando estamos separados del otro y sentimos que yo soy yo y tú eres tú, y nos quedamos ahí, aparece una separación. Inconscientemente la separación sigue existiendo. O sea, yo creo que yo soy el que perdona al otro. Entonces ese perdón falla. Más tarde o más temprano ese perdón tiene condiciones, no resuelve. El perdón auténtico es la comprensión profunda de que nosotros somos la vida. Entonces, siendo la vida y identificándome con la vida toda, con todo este momento tal como es, no hay nada que perdonar. Simplemente dentro del sueño, un personaje dice esto, otro personaje dice lo otro, y yo me doy cuenta que no soy el personaje y que ese personaje que ha dicho eso está dentro de mi propio sueño. Cuando yo me doy cuenta de que soy el soñador, que no veo, porque yo al soñador desde aquí no puedo verlo, cuando me doy cuenta, me voy dando cuenta que todos somos uno, que esto es la mente del soñador, la mente de Dios, y me doy cuenta que realmente en ese nivel yo soy Dios, a nivel profundo soy Dios mismo. Cuando me doy cuenta de eso no hay nada que perdonar. Entonces el curso de milagros dice que pasamos de la pesadilla al sueño feliz. El sueño feliz tiene que ver con eso. Hostia, estoy soñando. Hay alguien ahí soñando y está soñando esto.
Cuando yo tengo esa certeza, cuando me voy dando cuenta, y eso llega y aparece solo. El soñador despierta solo. El personaje, pero tenéis que seguirme, ¿eh? El personaje del sueño no puede hacer nada para que el soñador despierte, ¿cierto o no? Realmente cuando el soñador se da cuenta de que está soñando, ¿quién se da cuenta? ¿El personaje del sueño o el soñador? El soñador, porque el personaje del sueño es una ilusión mental, ¿no? Entonces podemos ver, y esto para el ego es la muerte, podemos ver como Ramón o como Rosario o como Carmen es un personaje del sueño simplemente. Y esto para el ego no puede soportar esto. ¿Entendéis? Porque el ego ahí desaparece completamente. Cuando nos damos cuenta de que el ego es una ilusión y de que realmente yo soy Dios y soy eterno. De ahí viene la Santísima Trinidad. Porque el misterio de la Santísima Trinidad es eso. 3 personas en una sola entidad. Porque nosotros somos el soñador, Dios, somos esta mente y el personaje también está dentro de la mente de Dios, por lo tanto también es Dios. El sueño es el sueño del soñador y el Espíritu Santo, que es la intuición, es esa conciencia con ese que va apareciendo, que es como la intuición o la certeza, la intuición profunda de que, hostia, Sebastián no está diciendo una tontería, porque yo en el fondo, si no, no estaría aquí. Aunque parece esto muy loco, yo estoy aquí y en el fondo siento que tengo que ser algo más que el organismo cuerpo-mente. En el fondo lo siento, siento que lo que yo soy no cambia, que lo que va cambiando es todo lo demás. Todo cambia, menos lo que yo soy, porque lo que yo soy es eterno e infinito, no tiene principio ni fin. El misterio de la Santísima Trinidad tiene que ver con eso. Nosotros somos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es Dios no manifestado, Dios manifestado a través de este cuerpo en el sueño, y el Espíritu Santo, que es la intuición, es esa intuición profunda, ¿no? En el fondo, de saber lo que somos en realidad y empezar a darnos cuenta de lo que no somos, ¿no? Ahí hay una cosa que a uno le llega, que es la entrega total. Que cuando uno empieza a comprender eso, es como una entrega a lo que A lo que es. El Bhakti Yoga. Es la comprensión profunda de entregarse a lo que es. Pues, ¿qué pasa? ¿Que tengo un cáncer? Pues me entrego a lo que es. Porque no soy el personaje que tiene el cáncer. Dios está soñando, que es un personaje que tiene cáncer, que es diferente. Entonces, la comprensión y el conocimiento de la no dualidad tiene que ver con esto. La enseñanza profunda de los grandes iluminados, tanto cristianos como hindúes, ¿no? Como sufíes, tiene que ver con esto. No es que yo tenga cáncer, no. En el momento presente que estoy viviendo se está produciendo un cáncer en este cuerpo. Pero no hay un yo que tenga cáncer. El cáncer aparece. Esa comprensión profunda que llega a un momento en que aparece a través de la gracia, una palabra que es cristiana, y que tiene que ver con una concesión directa de Dios. O sea, en la gracia, tú, personaje, no haces nada, no puedes hacer nunca nada. En la gracia cristiana es Dios el que te concede la gracia. Cuando estamos en este camino, en el momento que menos te imagines, aparece la gracia y ahí te despierta. Cuando menos te lo imagines, y eso tiene que ver con la entrega
con la rendición que dice Ramón. Cuando tú te entregas, por eso al Buda, debajo del árbol Bodhi, cuando se entrega, le aparece la gracia. Y ahí es cuando se despierta, en esa entrega profunda de que sea lo que Dios quiera, en ese que sea lo que Dios quiera, ahí es donde está la entrega. ¿Veis? Devocional. Está diciendo que sí, el altavoz. ¿Ves? Otra cosa también, cuando decías este camino, tienes como mucha prisa por despertar. Quieres despertar, quieres hacer muchas cosas, quieres leer, quieres informarte, quieres adquirir conocimiento, quieres entregarte, quieres ayudar, quieres meditar mucho. Quieres ser el número uno en todo porque piensas que eso acelera el proceso. Claro. Pero luego te vas dando cuenta, cuando te llega la entrega, te dando cuenta que puedes hacer, pero que todo te va a llegar cuando lo mismo no te llega en esta existencia. Exactamente. Y no pasa nada, No pasa nada. tiene que pasar nada. Entonces, Pasa nada. la entrega de verdad que es algo muy importante, creo yo que es muy importante de entender, porque quita muchas ansiedades espirituales. Efectivamente. La entrega es súper importante, es entregarse al momento presente, porque yo soy este momento presente y como soy este momento me entrego completamente. Ah, no, pero es que me duele la cabeza, sí, pero este momento es lo que yo soy. Entonces me entrego. En la entrega, paradójicamente, pasa algo muy profundo y muy bonito, por ejemplo con el dolor. No sé si la habéis practicado, pero yo tengo una experiencia con el dolor tremenda, ¿no? De entregarme al dolor y cómo el dolor desaparece. Pero tiene que haber una auténtica entrega. No puede haber una entrega tóxica, tramposa, donde me voy a entregar a ver si se me quita. Eso no. ¿Entendéis? O sea, es que, claro, ¿cómo me voy a entregar a Dios? Dios no es tonto. ¿Entendéis? El soñador está por encima, es trascendente. El soñador está por encima del sueño. ¿Entendéis? O sea, aunque tú tengas un sueño esta noche, imagínate que tienes un sueño esta noche, ¿vale? Y tienes un sueño donde eres un príncipe o una reina, ¿no? Tú podrás soñar con que eres un príncipe y una reina, pero al final la realidad es la realidad. Cuando despiertas del sueño no eres príncipe ni reina. Por lo tanto, al final, el soñador no se puede engañar a sí mismo. Entonces, la entrega interesada, la entrega ficticia, la entrega tramposa, es como intentar que el personaje del sueño haga trampa al soñador, que es el único que existe. No, a Dios no se le puede engañar. La entrega tiene que ser profunda, desinteresada. Tiene que ver con la comprensión y el camino del Raja Yoga ayuda también. La meditación te ayuda, aunque sin embargo después te das cuenta que no existe nada, que todo es un sueño y que el personaje no puede hacer nada. El sueño se ha desarrollado de esta manera. Por lo tanto, si te tienes que despertar, despiertas, y si no, pues no te despiertas. ¿Quién despierta? Siempre despierta el soñador, lo que tú eres. El personaje nunca se ilumina. ¿Cómo se va a iluminar un personaje? ¿Entendéis? El ego no se puede iluminar porque el ego es una ficción. Por lo tanto, el ego buscador espiritual es una trampa en la que yo entré durante algunos años. Por eso a la gente que me escucha, pues lo prevengo y digo, cuidado, que esto es una trampa muy sutil. El ego espiritual, que busca la iluminación, que empieza a sentirse de otra manera, que cree que la felicidad es eso, la búsqueda espiritual misma, que cree que la felicidad y que la iluminación es una experiencia determinada. No, la iluminación no es una experiencia. La iluminación es una experiencia, pero es la experiencia de Dios.
no es una experiencia placentera. La iluminación es la experiencia de sentir la presencia de Dios. Pero tú puedes estar en el frente de batalla y sentir la presencia de Dios y no tener miedo. Por lo tanto, la iluminación no es una experiencia determinada y el ego espiritual busca experiencias, busca una experiencia de felicidad y la felicidad no es una experiencia. Tenéis que estar muy atentos a eso. No se trata de venir a la clase para tener una experiencia agradable, no, o hacer la gestal para mejorar mi experiencia y ser más feliz, no, la gestal se hace para desmontar al ego, para darte cuenta, conocer tu ego y finalmente soltarlo y decir, no, es que yo no soy esto, claro, esto es con lo que yo me he identificado toda la vida, lo que me tiene dominado, lo que me nubla la conciencia. Y como ya lo conozco suficientemente, ahora le voy a hacer caso cada vez menos, o menos caso cada vez. Para eso es el trabajo emocional, gestáltico y el trabajo espiritual, ¿no? Para todo eso, para soltar la identificación con lo que no somos. Si supiera el ego dónde se mete, no entraría. Claro, efectivamente. El ego mismo busca el despertar y llega un momento en que el ego está perdido. Y entonces el ego te hace sentir mucho miedo. Y eso es un momento complicado. Ese es el precipicio, como yo lo llamo. El vacío. Porque tú te crees que eres el ego, te identificas con el organismo cuerpo-mente. Llevas toda la vida identificada con un cuerpo y con una mente, con un personaje, que se llama de esta u otra manera. Esa identificación es lo que nos produce el sufrimiento. Y llega un momento en el camino espiritual donde tú te vas dando cuenta que tú no eres eso. Y entonces el ego que intenta sobrevivir, porque claro, si tú no eres eso, ¿qué eres? Y ahí te aparece el precipicio, que parece como la muerte. Claro, algo va a morir. ¿Qué muere? El ego. Y como el ego todavía te domina y todavía te mantiene atrapado, hace que tu despertar se prolongue, que no aparezca. Por miedo, el miedo egoico, miedo psicológico. Entonces, cuando aparece ese precipicio, eso es la noche oscura del alma. Una noche oscura que no dura una noche. Una noche oscura que dura meses o años puede durar. Si sigues y tienes claridad sobre eso y confías en el maestro o la enseñanza, en la que sea, si es pura, si sigues y confías y te entregas a la enseñanza, a la sabiduría, llegará un momento en que la gracia aparezca y te tires por el precipicio. Tirarse por el precipicio no es más que entregarse a la vida. Y eso significa que si la vida o Dios quiere que mueras mañana, que el cuerpo muera mañana, tú te entregues a eso, como hizo Jesús en la cruz. Llega un momento, en la noche oscura del alma, donde tú entras en pánico, absoluto pánico, y es un pánico mental, es cognitivo, es egoico. Es como que llega un momento, hay gente que se pierde ahí, para siempre. No sostiene, no puede sostener ese miedo egoico. Entonces, desaparece, pero eso es peor, porque es como que has tocado el cielo y por miedo lo has soltado. Y eso en este sueño te acompaña hasta que el sueño desaparezca, o lo que es lo mismo, hasta que el cuerpo físico muera. Por lo tanto, no hay nada peor que eso. Tienes que confiar en la palabra de los grandes maestros. Tienes que confiar, tienes que entregarte a la enseñanza y decirte cada noche, como quieras decirlo, ¿vale? Que se haga tu voluntad, aunque no haya dos. Porque no hay dos. Porque al final la voluntad que se tiene que hacer es la que se tiene que hacer. No hay alguien, no hay un Dios castigador, no hay un Dios, ¿entendéis?, que dictamine
que esté pendiente de ti, eres tú mismo, es tu propio sueño. Entonces es como que se haga la voluntad en el sueño, ¿no? Que sea lo que tenga que pasar en el sueño, ¿no? Porque al final es un sueño y ahí me entrego completamente, ¿no? Entonces, Dios mío, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad, en tus manos me entrego, que se puede decir de esa manera, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Y si tengo que morir mañana, que muera mañana. Es eso. Esa es la auténtica entrega. Y claro, da miedo. Al ego eso le da mucho miedo. Hay un momento que yo he vivido que haces como una especie de inventario de todo lo que pierdes. Es como, pierdo mi familia, mi mujer, mis hijos, esos afectos, mi casa, mi coche, o sea, todo desaparece. Todo lo que he estado amasando durante tanto tiempo, de pronto desaparece. Y no solo lo material, sino hasta yo mismo y mi concepto de vida, mi concepto de cómo está viendo. Y eso estoy de acuerdo que es aterrador, porque es la visión de la nada. Y la visión de la nada, aun yo lo he percibido por un instante, pero es como un umbral que tienes que se te pone delante y que te da mucho pánico. Que es difícil de trascender. Y porque la sensación es eso, de que somos la nada, de que no hay nada, de que incluso el ego se cuenta, bueno, pero el sueño es malo, hay pesadilla y tal, pero yo quiero que siga un tiempo. Como que el sueño que el sueño siga mucho tiempo. Es como una forma de decirse el propio pensamiento. Bueno, no termino de creérmelo. Es como sentir que si el cuerpo físico muere y se acaba el sueño, yo voy a la nada. Pero es que ese yo que va a la nada no existe, es una ilusión. Nosotros somos conciencia, pura conciencia. Una conciencia manifestada. Ahora es una conciencia manifestada. Y luego, cuando este sueño acabe, seremos conciencia pura o pura conciencia no manifestada. ¿Entendéis? La conciencia se manifiesta o no se manifiesta. Entonces hay una parte manifestada y otra parte no manifestada. Pero la conciencia, por su naturaleza, se va a seguir manifestando. Pero claro, si yo me identifico con un personaje de un sueño determinado, ¿me seguís o no? Este sí que no se va a manifestar más. Esta ilusión desaparece al término del sueño. Pero la pura conciencia es eternidad. Eternidad significa que no hay principio ni hay fin, que no morimos ni nacemos. Aquí hay una práctica no dualista muy potente que es preguntarse, ¿dónde estaba yo antes de nacer? Esa conciencia de yo, ¿no? Ese sentir yo, ¿no? No el cuerpo ni la cabeza, sino yo, ¿no? Yo soy, ¿no? No soy yo. La conciencia de existir, ¿no? Ese yo que está siempre presente, yo. El yo de mañana, ese yo profundo es yo, sigue siendo yo. Aunque el cuerpo haya cambiado y hayas cambiado algunos pensamientos y se esté manifestando otra cosa en el sueño. Pero es la conciencia pura de yo, ¿no? Yo. Ese yo es eterno. Es la eternidad misma. Y ese yo no puede morir porque no nació. ¿Dónde estaba yo antes de nacer y dónde estaré yo después de morir? En todas partes. La nada, que parece vacía, no está vacía. La nada que da miedo no es una nada vacía, es una nada que es eternidad, que es amor, que es inteligencia, que es sabiduría, que está llena, que es pura energía. Una energía que se va a seguir manifestando de distintas maneras, de múltiples maneras. Entonces el contacto, por ejemplo, con la naturaleza, cuando vayáis a la naturaleza, ¿no? Es una manera de acercaros, ¿no? A lo que sois, ¿no? Es sentarte, meditar, luego abrir los ojos y fundirte con el paisaje, ¿no? Sentir que
que eres todo y que todo está dentro de ti, ¿no? La naturaleza nos ayuda a sentir lo que somos. Por eso cada vez más a la gente le gusta ir a hacer senderismo y tal, y la naturaleza. Lo que pasa es que luego lo estropean. Porque no se pueden callar. Siguen hablando, y entonces tienen la sensación de que la naturaleza es maravillosa, pero no perciben la profundidad de la naturaleza que te lleva a la unidad, ¿no? La sonrisa que me sale ahora es natural, ¿eh? Es felicidad, es gozo. De hecho, la no dualidad, el despertar o la iluminación tiene 3 fases. Esto no sé si lo he dicho alguna vez, tiene 3 fases. La primera fase es la aceptación. Un camino donde tú primero te entregas, ¿no? Empiezas a comprender que tienes que aceptar lo que pasa. Tienes que aceptar todo lo que pasa, porque esto es un sueño y tú eres el que está soñando. Y el sueño es premeditado, vaya. O sea, todo lo que estás sufriendo es premeditado. El soñador lo está soñando. ¿Por qué está soñando esto? Pues no sabemos. No sabemos, pero se está soñando esto, ¿no? Entonces, lo primero es que hay alguien dentro del sueño que te dice, acepta lo que te pasa. Y ese personaje dentro del sueño soy yo ahora, ¿no? Yo te estoy diciendo, dentro del sueño le digo al otro personaje que está enfrente de mí, le digo, acepta lo que te vaya pasando. Acéptalo. Esa es la primera etapa, ¿no? La aceptación. Luego, cuando aprendes a aceptar, va apareciendo una etapa que es intermedia, que es el gozo. Los budistas le llaman el gozo supremo, que es la auténtica felicidad, ¿no? Es un gozo infinito. Es sentir la presencia de Dios, ¿no? En términos cristianos. Me doy cuenta de cómo yo me peleaba antes con esa palabra y ahora la disfruto, ¿no? Es como que antes me peleaba conmigo y ahora estoy en paz conmigo. ¿Veis, no? Entonces, el gozo supremo tiene que ver con sentir tu propia presencia, la presencia de Dios, sentir la presencia de la vida, tú eres la vida. Y entonces eres feliz, simplemente, ¿qué tengo que hacer aquí? No hay que hacer nada. Esto es maravilloso, ¿no? Porque realmente el sueño se va convirtiendo, como dice el curso de milagros, en un sueño feliz. Y al final, en el estadio ya más profundo, aparece el entusiasmo. El entusiasmo. El entusiasmo tiene que ver con esa presencia de Dios, ¿no? Con sentir profundamente que eres ese campo. Sabes que eres ese campo, tienes esa certeza, ¿no? Y claro, que te vuelves muy humilde. Como decía Jesús en el Sermón de la Montaña, y esto no se entendió. Y decía, bienaventurados los humildes, porque ellos, ¿no? Alcanzarán la paz. O algo así. ¿Eh? Los mansos. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre es una metáfora de la aceptación. Cuando tú aceptas te vuelves manso. No te peleas con la vida. Te das cuenta que si aparece un personaje que te juzga, que te hace daño, que intenta, ¿no?, desacreditarte, tú sabes que es un sueño y que tienes que pasar por ahí, que eso tiene que ocurrir y no pasa nada. Es una prueba para que te despiertes, para que la gracia aparezca algún día y ya tengas la certeza, ¿no?, de lo que eres, ¿no? Sebastián, perdón, y la frase de Jesús también, que me chocaba, cuando dijiste que los últimos serán los primeros, ¿no? Esa frase también tiene un poco que ver con lo que... Claro, tiene que ver, claro que sí. Todo el lenguaje de Jesús de Nazaret tiene que ver con esto, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Los que no tienen ambición, los que no quieren llegar... ¿no? Exactamente, es una metáfora. Eso no quiere decir que tú dejes en una cola que se te cuelen. Yo no estoy diciendo. Y Jesús tampoco lo decía. No, si se te cuela a alguien, tócale el hombro y dile, mira, que yo estaba antes que tú, ¿eh?
Eso no tiene nada que ver, son metáforas, ¿no? Los últimos serán los primeros, tiene que ver un poco con lo que dice Jorge, ¿no? Con soltar la ambición. ¿Qué ambición? Y para ser feliz realmente no se necesita tanto dinero, ni se necesita nada, realmente lo básico, ¿no? Alimento, un poco de comida diaria, un poco de agua, ¿no? Un poco de abrigo, ya está, no necesitamos nada más, en el fondo no hay más necesidades. Y ahí sintiendo ese gozo, ¿no? Esa vida que somos, aceptando el momento presente, eso es la felicidad, no hay problema, ahí no hay problema. Todo es amor, todo es comprensión. Si además te quedas muy abajo, te ve la sonrisa, te ve lo que sea. Habla más fuerte que Juan Carlos, no se está Yo enterando. muchas veces me quedo así como admirada cuando gente pobre que no tiene nada, y sin embargo te están hablando y están riéndose, están disfrutando. Claro, porque no tienen ambición, porque nunca la tuvieron, porque agradecen lo que tienen, porque son, aceptan lo que tienen, agradecen. Y nosotros lo tenemos todo prácticamente. La necesidad se la crea el ser humano. Claro, La necesidad no existe. no existe. Pero el ego es insatisfacción. El ego es insatisfacción eterna. Insatisfacción, el ego es insatisfacción. El ego es insatisfacción. Entonces, como que para terminar, ¿no? Tenéis que estar muy pendientes porque el ego va a seguir intentando atraparos y victimizaros. En la victimización hay sufrimiento. En la victimización aparece el victimario. Tenéis que estar como muy atentos. Si hacéis esto, si el ego va a intentar seguir haciendo esto, si no estáis atentos a esto, estáis alimentando la separación y estáis alimentando a vuestro ego. Y el ego es la fuente del sufrimiento. Entonces, no hay víctima ni victimario. No hay víctimas ni victimarios. Entonces, es que fijaros, muchas veces las personas, como yo hice en su momento, se victimizan y el victimario es Dios o la vida. Entonces, yo me siento víctima de la vida me trata mal, o me siento víctima de Dios mismo. Dios me está castigando, ¿qué Dios es este? Empiezo a odiar a Dios. Entonces, en esa relación de víctima-victimario, estamos creyendo en la separación y conservando, alimentando ese ego que nos causa tanto sufrimiento. El primer convencimiento es darnos cuenta que es el ego, la identificación con la forma, con los pensamientos, con el juicio, con todo lo que lleva aparejado. Eso es, tenemos que tener claro que ese es el origen del sufrimiento, eso es el sufrimiento. Si no hay víctima, no hay victimario. ¿Lo veis claro? Si yo no me siento víctima, no hay victimario. Y si yo no me siento víctima, no tengo un victimario dentro de mí. Es decir, si yo comprendo que voy a seguir fallando, si yo comprendo que soy imperfecta, relativamente hablando, que soy imperfecta, si yo comprendo que no tengo que mejorar para nadie, si yo comprendo que no tengo que hacerlo mejor, si yo comprendo todo eso, entonces no me victimizo, entonces no me juzgo ni me culpo, y entonces acabo también con el victimario que llevo dentro, con ese juez que en Gestalt Maleni se llama perro de arriba, el perro de arriba. Entonces, el perro de abajo existe porque existe el perro de arriba. El perro de abajo sería como la víctima del perro de arriba. Entonces, si acabamos con el perro de arriba o acabamos con el perro de abajo, ya no hay perro de arriba, ya no hay separación, no hay polaridad. Entonces, sí que tenemos dos polos, la mente funciona a través de las polaridades, pero yo no soy la mente, yo no soy el carácter, yo soy la conciencia que observa esto. Este meneo y este movimiento, cuando yo me victimizo y me culpo, ¿dónde está el victimario? Está también dentro de mí. Entonces me juzgo, me culpo, me avergüenzo, sigo en conflicto conmigo, ¿veis? Por eso tenemos que utilizar la ternura. Relativamente hablando, tenemos que ser muy tiernos y muy tiernas cuando nos equivoquemos. Vamos a seguir fallando. Pero en realidad no fallamos. En realidad no fallamos. El fallo humano está dentro del sueño. Forma parte de este sueño.
Por lo tanto voy a tener la sensación de que fallo, pero no pasa nada. Voy a seguir fallando, voy a seguir enfadándome, voy a seguir juzgando, pero inmediatamente me doy cuenta y comprendo y ahí me perdono. En la comprensión aparece el perdón.